Nakama, Loki ha sido liberado finalmente. Ciertamente, el sentido de peligro en el mundo de One Piece se incrementa de una manera poderosa. También tenemos que recordar que tenemos a los Kami no Kishidan que acaban de llegar y están listos para secuestrar infantes en la escuela de El Baf. Mucha gente está en peligro inminente, principalmente Robin, Chopper y Saúl. Así que quédate, Nakama, porque este es el review, análisis del capítulo 1141 del manga de One Piece. El capítulo se llama Mujeres Mayores o Mujeres Maduras, que de alguna manera es una referencia a un diálogo medio ridículo, pero bueno, ese es el título. En portada seguimos con Ulti, con Who's Who, y es una desgraciadez todo esto. Realmente yo no puedo entender por qué tanta importancia de esto. Yo no creo que se pueda unir de una forma relevante a la historia, cuando Oda podría haber dado mucho más historias o nos podría haber dado personajes más interesantes. Ahorita estamos viendo que le están pegando a Page One. Pero bueno, el capítulo comienza con Nami, que está de alguna manera triste y un poco enojada de no encontrar tesoros. Está teóricamente regresando del castillo hacia la fiesta, donde al parecer todos están borrachos. Nami dejó que Zoro y Luffy se fueran a ver a Loki, y eso evidentemente es un problema. Pero después nos vamos con Franky y Ripley, la esposa de Scooper Gavan. Ellos están hablando de cosas interesantes, cosas del árbol de Adán y su majestuosidad. Ellos dicen que viven en ramas de este árbol masivo desde hace mucho tiempo. Incluso dicen que hay una rama que ha sido destrozada y que era un pueblo llamado Haugen. Se dice que un día un rayo cayó sobre esa rama, dio sobre el pueblo y se incendió, y tuvieron que apagarla y cortar la rama. Evidentemente, en el instante en que se habla de rayos, piensas en Enel, y me parecería muy interesante ver el regreso de Enel a la historia. Tenemos que recordar todo lo que ha pasado con su viaje hacia la luna. Tenemos que recordar los jeroglíficos y el ejército que tiene Enel en estos momentos. Y al final, ciertamente, de dicha historia de portadas, Enel dijo que estaba listo para el regreso a la Tierra. Entonces yo espero que Enel regrese pronto a la historia, porque yo creo que está relacionado Enel con el BAF. Ya lo he dicho en distintas ocasiones. Él viene de Birka y obviamente es una isla del cielo que debe estar en las cercanías de El Baf. También tiene ataques que hacen referencia a la mitología nórdica, como el Thor. Me da mucha curiosidad lo que dice Ripley. Ella dice que los rayos y el fuego es el punto débil de El Baf. Evidentemente, al estar en un país que se basa en la madera, a pesar de que sea resistente, es muy interesante que se vuelva a nombrar a el rayo y el fuego. En él está vigente. Yo espero que venga a El Baf. Sería muy interesante. Después regresamos al banquete. Nami también ya regresó y se da cuenta que Usopp está borrachísimo. Usopp le pregunta a Yarul de que cómo le gustan las mujeres. Yarul dice que le gustan las mujeres mayores, lo cual es una ridiculez teniendo en cuenta que él tiene 418 años. Quizá él ya no va a tener waifu hasta el final de su vida. Pero por Dios, Usopp lo golpea en la espada que tiene atravesado en el cráneo. Eso hace que Dory de alguna manera se enoja y constriña a Usopp. Mientras tanto, Nami dejó a los guardias que estaban lastimados por los Kami no Kishidan en manos de Gert, la waifu pirata, para que de alguna manera los cure. Sanji está buscándola porque está enamoradísimo de Gert. Después vemos que Road no les quiere decir a Gert toda la historia y por qué están lastimados y cómo se ha desarrollado todo esto que pasó en el castillo.
no quiere decirle porque evidentemente él está solapando a dos piratas, uno llamado Luffy y otro llamado Zoro, que quieren liberar a Loki, una de las maldiciones más grandes que ha llegado a Elbaf, nación soberana. Pero Garth es muy waifu y le hace un ataque poderoso que le saca toda la información a Road. Todo para saber qué es lo que están haciendo y a final de cuentas poder intentar detenerlos. Después nos vamos al Meikai, donde Luffy y Zoro están con Loki finalmente. Parece muy mal herido después del ataque poderoso que le hizo el hermano de Shanks. Es ahí donde se da una discusión entre Zoro y Luffy de si vale la pena de alguna manera a liberarlo o no. En primera instancia está los grilletes hechos de Kairoseki y les cuesta trabajo manipularlos. Luffy le dice a Zoro que está muy mal herido y requieren ayudarlo. Es que realmente recibió demasiado daño de los Kami no Kishidan. Pero Zoro sabe que tiene una muy mala reputación Loki, sabe que tiene el potencial destructivo que Ors o quizá más. El nivel de combate debe ser impresionante y es por eso que la discusión sigue. Zoro decide darle una patada para ver si está vivo. Él reacciona, Loki reacciona de alguna manera, pero se vuelve a desmayar y es que tiene mucho daño. Al final ellos deciden quitarle los grilletes y dejarle uno solo en la pierna. Mientras tanto Luffy quiere ir por un doctor, ya sea Chopper o quien sea, para poder de alguna manera ayudar a Loki, que está muy mal herido. De pronto hay una escena muy cómica en donde Zoro le dice que puede tomar toda la carne que está ahí de los animales que están teóricamente lastimados para darle de comer tanto a Loki como a Luffy mismo. Y Luffy se violenta de alguna manera porque él entiende que son los amigos de Loki y jamás se los comería. Es una escena muy curiosa y muy cómica. Sin embargo, es curioso porque Luffy tiene un haki sentimental, un haki que le puede decir cómo es la persona, cómo son los sentimientos de esa persona. Y claramente en Loki encontró algo de bondad, o al menos es lo que nos deja percibir la obra. Incluso Luffy se medio violenta porque quiere ayudar a Loki, no solamente a ser libre, sino también a que de alguna manera pueda sanarse. Pero de pronto desde arriba llegan los gigantes, llegan la tripulación de Harudin, llega Garth, Goldberg, Road y los demás. Incluso ahí también llega Sanji. Ciertamente Sanji no iba a dejar sola a Garth. De alguna manera baja con todos ellos. Tenemos que darnos cuenta y tener siempre en mente que el trío monstruoso está apersonado en estos momentos. Es que Loki no es cualquier cosa. Los gigantes intentan detener a Luffy de que no lo libere, que es muy difícil y que de alguna manera es algo y casi incontenible para ellos, a lo que Zoro dice que ya es demasiado tarde. Entonces vemos un panel épico donde se levanta Loki, impresionante, enorme, seguramente 2 o 3 veces más alto que Harudin. Harudin mismo está sorprendido y le dice a Loki que se contenga, le dice a Loki que deje su martillo, que hay peligro poderoso. Pero por Dios, qué hype de ver a Loki todo de pie y poderoso. Evidentemente está muy nerfeado, no va a pelear a su máximo nivel, pero tampoco no sabemos cómo va a actuar en estos momentos, si va a ir directamente en contra de los Kami no Kishidan o directamente en contra de Zoro que lo pateó, o de Luffy o de Shanks. No sabemos qué es lo que va a pasar con Loki y eso es algo fascinante para la historia. Pero también tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con los infantes que están teóricamente a merced de los Kami no Kishidan. Los Kami no Kishidan seguramente van a intentar desgraciarlos. Yo teorizaba que Sanji podría llegar a ayudarlos. Sin embargo, Sanji ya está abajo y no va a llegar a combatir con los otros. Entonces creo que es claro y evidente que Scoper-Gavan será aquel que tendrá que combatir contra los Kami no Kishidan, contra los caballeros divinos, para poder resguardar y salvar a su hijo y a su waifu. También está Robin, Saúl, Chopper
y seguramente Frankie, pero a ese nivel yo creo que solamente Scooper Gabán está listo. Podríamos estar hablando entonces de que Scooper Gabán podría morir o se podría sacrificar por salvar a su hijo. Pero Loki está liberado y no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay mucho hype y estoy muy emocionado por saber qué va a pasar en el próximo capítulo. Así que suscríbete Nakama, que también tengo pendiente un video de los jeroglíficos, un video muy interesante y otros videos más. Comenta por favor y comparte el video para más videos épicos e impresionantes.